este rato vamos a ser lo más resumidos y claros posibles en este tema que tiene que ver con lo que yo he considerado un paradigma. Un paradigma porque cuando uno la administración tributaria como un ladrillo. En la realidad, por favor, me colabora. En muchas oportunidades es contradictoria. Administrativamente le sacamos el cuerpo. En Argentina no hay un estatuto, pero igual hay una legislación en donde también se obliga a que el administrador de las entidades sin ánimo de lucro tenga una capacitación en manejo de la hacienda pública. Colombia es un país en donde usted encuentra la normatividad relacionada con las entidades sin ánimo de lucro en el Código Civil, algunas otras en el Estatuto Tributario, otras regaditas por ahí a través de lo que hacen las superintendencias, en especial la Superintendencia de Economía Solidaria. Pero en términos concretos, administrar lo tributario nunca será una opción, es una obligación. De alguna forma, nuestras empresas, para referirnos también al grueso de las empresas del sector privado, realizan algún tipo de administración de lo de tributario, pero lo realizan bajo unos mecanismos y bajo de unas formas que yo llamo de pálpito administrativo, de acuerdo a las necesidades, a las coyunturas, etcétera. En estos días que tuve la oportunidad de participar en un proceso en donde se estaba demandando a los miembros del Consejo de Administración por una multa, en una audiencia se le preguntaba al presidente del Consejo de Administración: por favor, sírvase indicarnos a través de qué políticas ejercen control administrativo sobre lo relacionado con los impuestos. Lo hizo, obviamente, la pregunta la hizo el abogado demandante. Pues yo que estaba del lado de la defensa, sentía pues, hubiese preferido que me hubiese tragado la tierra, porque en definitiva nunca hubo una respuesta. Después de la audiencia, en conversación con el juez, él me decía, es que ninguno de los miembros del Consejo de Administración tiene ni tan siquiera idea de qué es una obligación del Estado, con el Estado. De todas formas, el proceso ahí va andando, y el proceso es complejo por esa razón. Un miembro del Consejo de Administración tiene que entender que tiene unas responsabilidades y que por lo tanto le corresponde administrar lo tributario. ¿Bajo qué mecanismos? Hay muchos. Entonces, si nosotros organizáramos la matriz DOFA y encontráramos esa debilidad y nos preguntáramos sobre ese paradigma, si es tan difícil administrar lo tributario, yo personalmente les diría que esa debilidad se puede convertir en una fortaleza. Yo tengo casos especiales en donde los gerentes ni mudan legislación tributaria, pero se hacen acompañar bien. Enseguida vamos a ver cómo hacerse acompañar bien. Entonces, en un país como el nuestro, en donde la legislación tributaria es demasiado compleja, contradictoria y todo lo que querramos decir sobre el tema, no es necesario ser experto tributario
asesor tributario, contador, abogado, para administrar lo tributario. No es necesario. ¿Qué hace un administrador tributario? Dentro de las complejas actividades que tiene un gerente. Mire, dirigir, no elaborar las declaraciones de renta, no sustanciar los requerimientos, no hacer las causaciones contables y los registros de contabilidad, etcétera, etcétera. No, dirige el recurso humano, técnico y tecnológico hacia el debido cumplimiento y oportuno cumplimiento de las obligaciones de tipo tributario. Él es un técnico, él dirige, y hay muchas formas de dirigir y hay muchos mecanismos para dirigir, solo que usted tiene que saber cómo dirige, qué herramientas utiliza. Y recuerden que las obligaciones son de tipo nacional, departamental y municipal, lo hemos escuchado aquí esta mañana. ¿Y cuáles son las herramientas necesarias para el cumplimiento de las metas? La meta en materia tributaria, hablando en términos de calidad total, es una meta cero defectos. Usted no se puede equivocar con las obligaciones del Estado. ¿Por qué no se puede equivocar? Porque todas y cada una están sometidas al régimen sancionatorio que establece el Estatuto Tributario. ¿Qué es cumplimiento debido? El cumplimiento debido es que las actuaciones de la entidad se acoplen o se ajusten a derecho, es decir, se ajusten a la legislación tributaria. ¿Qué es cumplimiento oportuno? En el momento en que la ley ha establecido que usted tiene que cumplir con la obligación. Porque si usted firmó la declaración como representante legal y no se dio cuenta que esa declaración se está presentando un día después, hay una falla administrativa en el proceso de administración de lo tributario. Usted no necesita ser un experto tributario para saber cuándo hay que pagar la retención en la fuente. Mínimo usted debe tener un subgerente o un auxiliar a través del cual controle las fechas. Mínimo usted debe tener un mecanismo que le permita tener la seguridad de que la declaración se revisó. ¿Por qué? Porque a través de un ligero plan de acción, usted ha establecido que el revisor fiscal debe revisar la declaración con tantos días de anticipación a la fecha de presentación, que el contador debió haber pasado el borrador de la declaración con tantos días a la fecha de presentación, etcétera. Entonces, en ese orden de ideas, mire que dirigir el cumplimiento debido y oportuno de las obligaciones tributarias depende muchas veces y básicamente de las herramientas administrativas que utilice, en este caso, el gerente de la entidad. Hay una gama de responsabilidades o de obligaciones tributarias, las unas son principales, las otras son secundarias, no vamos a entrar en ese detalle, pero observen, devolvamos por favor observen que cada una de esas obligaciones tienen términos, es decir, tienen su debida oportunidad. Presentar las declaraciones de renta, presentar los medios magnéticos, que se convirtió en una de las obligaciones tributarias más importantes para el país.